Nos acompaña, como decíamos, José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué van a hacer finalmente ustedes, Ciudadanos, con sus 10 diputados cuando se deciden las partidas y las enmiendas y el voto de presupuestos? Pues ya veremos, depende de este periodo que queda hasta ese momento al que se refiere, en el que se tendrá que apretar el botón del sí o no a los presupuestos, depende del camino que quiera elegir el señor Sánchez, ¿no? Si el camino de la moderación y de la mano tendida que le está ofreciendo Ciudadanos o el camino de la radicalidad y de las medidas que van en contra de la mayoría de los españoles que le está ofreciendo Esquerra y Bildu. Pero una duda que hay al respecto es si las cuentas son buenas, o si no buenísimas, aceptables para ustedes, el hecho de que alguien las apoye, que a ustedes no les gusta nada, ¿cambian los números para que ustedes puedan pasar del sí al no? Las cuentas, el proyecto de presupuestos no es un proyecto de Ciudadanos, es un proyecto en el que Ciudadanos ha aportado cosas, ya ha conseguido cosas, ha conseguido medidas muy importantes, como que no se suba indiscriminadamente el IRPF o que no se suba el impuesto a las familias de la educación concertada o de la educación especial, o que no se suba el 15% del impuesto de sociedades. Esas medidas son las que querían imponer los socios de Sánchez en los presupuestos y gracias a que Ciudadanos estaba ahí ya se ha conseguido que no estén. Pero no son los presupuestos de Ciudadanos. Ahora empieza una etapa de negociación en las enmiendas parciales que se empiezan a discutir la semana que viene y el señor Sánchez ya parece que ha pactado algunas cosas con Esquerra y con Bildu, algunas de las cuales para nosotros son condiciones para nuestra aprobación. Pero la pregunta ¿es más porque Bildu o Esquerra apoyen o porque se muevan los números? Es decir, ustedes, aunque Bildu y Esquerra apoyen los presupuestos, si los números, la contabilidad, el marco presupuestario de las cuentas públicas más o menos es razonablemente parecido al que ustedes le han dado el visto bueno, ¿cambiarían aún así su voto? Es que no lo va a ser, no lo va a ser porque Esquerra y Bildu nunca dan su apoyo gratis a unos presupuestos y ya lo hemos visto, sea con contrapartidas políticas o sea con contrapartidas económicas que solo van en beneficio de una parte de los españoles, como pueden ser los catalanes independentistas a los cuales defiende Esquerra. Por lo tanto, no van a ser unos presupuestos moderados si tienen el apoyo de Bildu o de Esquerra. Creo que eso es bastante comprensible para todos. Pero cuando escuchamos el primer, digamos, desvío de Arrimadas, de dirigentes de su partido, no era tanto contra los números, sino por cuestiones al margen de la contabilidad o al margen de los presupuestos. Es decir, la cuestión del castellano como lengua vehicular, que si quiere hablamos ahora de ello, o el apoyo de Bildu, fueron los dos grandes momentos. Eso no se tiene que traducir en que se cambien las cuentas públicas, en que lo que ustedes han dado el visto bueno se vaya a cambiar sustancialmente. Si no se produce ese cambio sustancial, aunque Bildu y Esquerra apoyen, ¿ustedes podrían apoyarlo? Si no se mueven los marcos del presupuesto. Yo entiendo que se ha centrado mucho el foco en esas dos condiciones, que efectivamente esas dos condiciones están ahí, pero hay dos más en concreto que para nosotros son, digamos, líneas naranjas que tienen que estar en los presupuestos para que los podamos apoyar, que es el modelo europeo de ayudas a las empresas y a los autónomos, para empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos que hayan visto reducido en más de un 50% sus ingresos debido a la pandemia, unas ayudas a fondo perdido a cuenta del Estado para que se puedan conservar empleos. Y luego también una prestación para las familias que hayan tenido que, o para los padres y madres que hayan tenido que quedarse en casa para conciliar porque tengan un hijo afectado por COVID o que tenga una cuarentena en su colegio por COVID. Esas son condiciones económicas que también están encima de la mesa para condicionar nuestro apoyo final al borrador de presupuestos. Una buena noticia, el quinto Alemania le ha caído en este rato. Me alegro muchísimo. Bueno, parece que la cosa va bien. Sobre el carácter vehicular del castellano, ¿creen realmente que el castellano está en riesgo? Además, sería solo en las comunidades donde tienen lengua oficial, cooficial o lengua vernácula, lengua propia aparte del castellano. ¿Realmente cree que en toda España o incluso en esas comunidades el castellano se puede decir que está en peligro? No, no está en peligro ni el castellano ni el catalán. Lo que está en peligro es la libertad de los padres para elegir que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna. Yo, por ejemplo, que soy padre de una hija en concreto que está escolarizada en Cataluña, no puedo elegir que mi hija estudie en mi lengua materna, que es el castellano. Y esto le sucede a la práctica totalidad de los padres que tienen hijos en Cataluña. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros lo que queremos es que los niños en Cataluña y en cualquier parte de España que tengan una lengua cooficial
se eduquen Pero- en ambas lenguas. pero- Y creo que eso es algo bastante razonable. Sí, pero me está usted diciendo algo que ya existía antes de que cambiaran esta norma. Si usted está diciendo que eso existía cuando se consideraba el castellano lengua vehicular en la educación, ¿por qué va a cambiar o empeorar si ahora no existe? Es decir, la situación, usted misma lo acaba de decir, se daba ya antes del cambio de epígrafe de un apartado de una ley, ya se daba. O sea, no tiene por qué haber un cambio en ningún sentido. Sí, sí que lo hay y se lo puedo explicar a todos los telespectadores. Cuando sucedía eso, que efectivamente sucede y lo sufrimos muchos padres catalanes, que no tenemos la opción de escolarizar en castellano a nuestros hijos, existía una doctrina, y existe, del Tribunal Constitucional que obliga a la Administración Educativa a garantizar el 25% de las clases en la lengua vehicular. En el momento en el que se cargan con esta enmienda el adjetivo vehicular, esa doctrina queda absolutamente anulada. Por lo tanto, los padres ya no tienen ningún derecho, cosa que hasta ahora sí tenían, de acudir a la justicia para reclamar un derecho, que es algo bastante normal en una democracia. Pero según todos los estudios, y no solo estudios que pueden algunos interpretarlo como algo subjetivo, las propias pruebas de examen, las propias pruebas de selectividad o de lavado, demuestran que los alumnos más competentes en el uso en castellano son los catalanes. En Galicia, de donde soy yo, lo que está en regresión es el gallego. Digamos, no hay una igualdad gallego-castellano. El castellano está mucho más impuesto que el gallego. ¿No les parece que la situación de dificultad que está en estos idiomas, el gallego, no conozco tanto el caso del catalán, decir que se está persiguiendo en Galicia, por ejemplo, el castellano, cuando es a la inversa, en las ciudades un 85% habla el castellano, los medios son en castellano? Es decir, es de alguna forma decir que no hay ni puede haber el mismo trato de discriminación positiva para las lenguas que tienen un problema. Pero es que a las lenguas no se las discrimina ni positiva ni negativamente. En todo caso, se hace con los hablantes. En todo caso, se hace con los hablantes. Yo le puedo garantizar que, por ejemplo, el castellano, hasta que Ciudadanos entró en el Parlamento de Cataluña, era una lengua que no se usaba en el Parlamento de Cataluña, a pesar de ser oficial, porque ha habido un proceso de exclusión de la normalidad del uso del castellano en la vida pública, no así en la privada, porque efectivamente en Cataluña la mayoría de los catalanes tienen como lengua habitual el castellano. Pero aquí no estamos hablando de qué lengua tiene más o menos protección, estamos hablando de la libertad de los ciudadanos a poder utilizar en el sistema público cualquiera de las dos lenguas. Y eso en la educación no sucede. Un padre no puede escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña. No puede. Yo lo único que le digo es algo que todos los catalanes que nos estén viendo ahora mismo lo saben. A mí me dicen cosas distintas, que es verdad que se favorece la educación en castellano, en catalán, pero que se puede estudiar en castellano, o que en cualquier caso los datos hablan de niños más competentes que otras comunidades que son monolingüistas en castellanos en el uso del castellano. Pero en cualquier caso, usted vive allí y yo no, por lo tanto usted conoce mucho mejor el caso. Que yo, antes de ceder el turno a mis compañeros de mesa, la decisión de Ciudadanos de empezar a poner pegas a los presupuestos coincide en el tiempo con las críticas o informaciones de antiguos dirigentes que decían que no les gusta mucho el viraje o la conducción de Inés Arrimadas. Pero sobre todo explota con unas declaraciones de Albert Rivera que habla de la dignidad perdida. ¿Ustedes han valorado esas declaraciones de Albert Rivera? ¿Qué les parecen? ¿Tienen que ver o forman parte de la presión para que Inés Arrimadas no apoye los presupuestos del Gobierno? Pues mire, yo es que en la dirección de Ciudadanos actualmente no estamos pensando en eso. Estamos pensando en cosas como las que, por desgracia, ha anunciado aquí al inicio del programa. Hoy ha habido 435 muertos en España. Nosotros estamos pensando en qué tenemos que hacer para intentar salvar vidas y salvar empleos. Y eso es lo único que nos guía. A mí me da absolutamente igual las valoraciones que se puedan hacer por parte de unos y de otros, porque tenemos un objetivo muy claro, que es ese, salvar vidas y salvar empleos. Eso puede servir para opacar cualquier debate. Incluso puede servir para opacar debates sobre la lengua. Dices, lo único importante es la pandemia, no hablo de otra cosa. Pero es que el que era presidente hasta hace nada les ha dado un pequeño tirón de orejas. Ha hablado de dignidad perdida. Bueno, o sea, algo hablarán de esto. Yo lo que sé es que el propio Albert Rivera ha negado que se refiriera, y lo ha negado expresamente, y ha dicho que era falso, que se refiriera... ¿Usted cree que no se refería a la dirección de...? Bueno, yo me creo a Albert Rivera. Vale. Una cuestión más, dos aspectos. Uno, primero, veíamos imágenes de inmigrantes llegando a Canarias
al puerto de Arguineguín, 2.000, cerca de 2.000, creo que han sido soltados cerca, digamos, han dejado donde estaban 200 marroquíes mayores de edad, o por lo menos de procedencia marroquí, en el centro de Las Palmas, por parte del ayuntamiento donde está el puerto de Arguineguín. ¿Esto cómo se soluciona? Pues desde luego es uno de los problemas más graves que tiene no solo España, sino en general Europa, la inmigración y la inmigración irregular. Pero creo que esto tenemos que abordarlo no solo desde la perspectiva de los derechos de esas personas que están en una situación pues absolutamente dramática y que emprenden ese viaje para intentar mejorar sus vidas, sino también de cómo podemos evitar que esa inmigración se produzca para que esas personas tengan las mejores condiciones de vida en sus países de origen. Y una última cuestión, el IVA. Hablan ustedes, ha habido debate con el IVA de las mascarillas. Ustedes hablan de porque hay que apoyar a los sectores que están sufriendo más y hay que bajar el IVA o hacerlo desaparecer el IVA del turismo. Otros pueden, y mira que se recauda con el IVA del turismo en España, en nuestros presupuestos, otros pueden decir, bueno, pues también hoy que han protestado los del sector de las peluquerías o de las salas de belleza, también vamos a bajarle el IVA. Esta competición por bajar el IVA no puede hacer perder al Estado ingresos, de alguna manera, que estamos reclamando a Europa que nos eche una mano, mientras Europa ve cómo nosotros echamos balones fuera. Bueno, yo creo que no es lo mismo comparar un sector con otro. Sabemos que España, uno de los principales sectores económicos de este país es el turismo y ha sido, sin duda, el más golpeado por esta pandemia. Si no hacemos algo por ayudar a aquellos que tienen negocios vinculados con el turismo, está claro que no ingresaremos por IVA nada, porque la mayoría de esas empresas cerrarán, echarán el cierre, como ya está pasando, por desgracia. ¿Y qué pasa con los de los restaurantes? ¿Qué pasa con los del ocio nocturno? Los responsables de la hostelería de toda España, que están en Barcelona protestando, en Madrid, en ciudades, también ellos dicen, nosotros también vamos a cerrar, que nos quiten también el IVA. Si vamos en cadena quitando el IVA todo, nos quedamos sin presupuestos. Como le digo, lo que hay que diferenciar es por sectores. Creo que todo el mundo es perfectamente conocedor y sabe que el sector turístico directamente a partir de marzo del año pasado echó el cierre. La hostelería también, por desgracia, ha sufrido muchísimo, pero no es exactamente el mismo caso. Nosotros estamos en todo caso planteando también ayudas para el sector de la hostelería y ayudas en general para las pequeñas empresas y los autónomos, muchos de ellos dedicados a la hostelería, como son estas que proponemos como condición también para la aprobación de los presupuestos, ayudas a fondo perdido a esas empresas de todos los sectores. Aunque Europa nos dé una mano, habrá que recaudar. En algún momento habrá que algo subir o por lo menos mantenerlo. Esa subida, por ejemplo, a las rentas por encima de 150.000 o 200.000 euros, no recuerdo la cantidad, que afecta al 0,37% de la población española que tiene unos buenos ingresos. ¿Usted lo ve bien o 300.000 euros me parece que era? Nosotros no somos en general partidarios de las subidas de impuestos. Ahora bien, somos realistas. Lo que hemos conseguido ya, Ciudadanos, en este proyecto de presupuestos que se ha presentado, es que esa subida que Podemos pretendía que fuera indiscriminada y a las rentas medias, que son las que sostienen el consumo, se limite a las rentas más altas, superiores a 300.000 euros. No creo que haya muchos espectadores que tengan esa renta, me alegraré por ello sin duda, pero no creo que sea una subida indiscriminada ni mucho menos. Acaba usted de poner un motivo que les puede llevar a votar sí a los presupuestos, que es que hayan tenido en cuenta esa aportación de ustedes para la subida, o para el control de la subida en este caso. Turno de preguntas, empezamos por Cristina de la Oza. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Espejo. Buenas noches. Usted ha dicho que no votarían unos presupuestos, no votarían a favor de unos presupuestos que estuvieran apoyados por RC y por Bildu. Pero ¿y la abstención? Porque también da la sensación de que Ciudadanos lo que quiere es huir de la foto de Colón y que este giro estratégico en muy buena medida está destinado a diferenciarse del PP y a marcar distancia con el PP. ¿Existe la posibilidad de que Ciudadanos, si además consigue transaccionar enmiendas y meter enmiendas en los presupuestos, en lugar de optar entre el no o el sí, opte por esa vía intermedia que es la abstención? Nosotros lo hemos dejado claro, le hemos dicho al señor Sánchez que tiene que elegir y yo creo que además hay voces, y se ha estado hablando aquí hace un momento, que hay voces en su partido que tienen clara cuál debe ser esa elección, incluso voces dentro del gobierno que también tienen clara cuál debe ser esa elección hacia un partido moderado y que está pensando en medidas para todos los españoles o hacia un partido radical como Bildu, que no condena el terrorismo, que sabemos de dónde vienen, un partido como Esquerra, que tiene a su líder encarcelado. Yo creo que la elección es clara
y si el señor Sánchez elige a los socios radicales de Esquerra y Bildu, pues no va a contar con Ciudadanos. O sea, solo es un sí o un no, nunca habrá una abstención de Ciudadanos. Claro, es que las vías son excluyentes, yo creo que ha quedado bastante claro y además servirá para algo. Si es porque elige a Ciudadanos, tendremos seguramente unos presupuestos que podrán incorporar medidas moderadas, medidas que irán en beneficio de todos los españoles, vengan de donde venga, y si es con Esquerra y Bildu, pues está claro que eso no va a ser así, pero va a servir en todo caso para que los españoles vean cuál es la elección de Sánchez y que no pueda echar la responsabilidad a otros, porque siempre va a tener hasta ese último momento la mano tendida de Ciudadanos, esperando que la coja y que no coja la del señor Otegi o la del señor Rufián. Señor Espejo, buenas noches. Dicen que el centro o que las elecciones se ganan en el centro y al mismo tiempo que sostiene que el centro político no existe, sino que es un espacio que se ocupa en función de necesidades. Ustedes están un poco allí, quizá por el giro reciente del Partido Popular. ¿Se sienten útiles desde el centro o es la única posición que pueden ocupar con su fuerza parlamentaria y sus posibilidades de acuerdos a un lado y a otro del Parlamento? Bueno, yo creo que si hay algo que nos sentimos y que creo que hemos conseguido durante todo este año en el que, por desgracia, hemos tenido que lidiar con esta pandemia, es haber sido útiles a los españoles, logrando cosas, hablando con el Gobierno, poniendo por encima de cualquier otra consideración, de los votos, de las críticas, de las encuestas y de cualquier otra consideración, el hecho de intentar salvar vidas, que lo hemos hecho apoyando los estados de alarma que se han revelado absolutamente necesarios para contener, por lo menos en parte, la pandemia y salvar empleos, con medidas como las que pactamos en su día con el Gobierno, como los ERTES, y con medidas como las que acabo de también relacionar, que están ya recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si algo nos sentimos y algo queremos ser para los españoles, es útiles, y creo que lo estamos siendo. Yo quería compartir con usted una reflexión personal. Tengo la sensación de que los españoles no sabemos gestionar nuestros deseos cumplidos. Durante un tiempo pensábamos que había que acabar con un bipartidismo que al final terminaba en una especie de turnismo entre el Partido Popular y el PSOE, y cuando eso por fin se rompe, gracias a Podemos, gracias a Ciudadanos, pues claro, nos encontramos con un Parlamento atomizado que hay que saber gestionar y que no se puede gestionar con líneas rojas. Y es que todos han marcado líneas rojas. En la última etapa de Albert Rivera, efectivamente las marcó, y un partido como Ciudadanos, pues que había apoyado un gobierno socialista en Andalucía y había apoyado un gobierno del Partido Popular en Madrid, pues de repente dice con Sánchez no. Y a Sánchez le gritaban con Rivera no. Y eso, el problema no es lo que digan los ciudadanos en la calle, sino lo que han hecho los partidos en el Parlamento. ¿No cree que deben aprender a gestionar este nuevo tiempo que yo creo que ha llegado para quedarse? Estoy convencido de ello. Comparto absolutamente que los grandes partidos del bipartidismo clásico, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen que aprender que ya no son solo ellos los que manejan la política en España y dominan todos los resortes del poder, que hay nuevos partidos, uno de ellos Ciudadanos, y creo que en esta época Ciudadanos está contribuyendo a que pueda haber entendimiento entre formaciones que antes no se entendían, como son el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros lo estamos intentando, nosotros estamos teniendo la mano, nosotros tenemos acuerdos con el Partido Popular y tenemos acuerdos también de gobierno con el Partido Socialista en muchos municipios importantes de España. También es verdad que esa atomización a la que se refiere, y que es cierta, no es tan nueva que nos haga olvidar que los partidos separatistas llevan ahí desde prácticamente el inicio de la democracia. Esos no son partidos nuevos. Y con esos no es que no se pongan líneas rojas, es que ahora se les está entregando la gobernabilidad de España. Y eso, en un sistema democrático, es perfectamente válido. Pero ¿por qué pactar con un partido independentista es entregar la gobernabilidad de España, y cuando el Partido Popular pactaba con CiU, pues no lo era? O cuando el PSOE no, para pactaba... mí sí. Para mí sí. Ah, sí, claro, también por supuesto. Con la antigua CiU o con por el Partido supuesto. Nacionalista es entregar Claro. la gobernabilidad de España. Efectivamente. Y de hecho creo que esos pactos con convergencia que hacían tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nos han llevado en gran medida a la situación que tenemos hoy en mi tierra, en Cataluña, donde pues han llegado esos partidos o sus herederos políticos a intentar dar un golpe contra la Constitución. Yo creo que para mí es evidente. O sea, yo en esto critico tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Yo creo que esos dos grandes partidos son muy importantes y nosotros tendemos la mano a ambos para
poder gobernar España de acuerdo con los intereses generales de los españoles, pero a un partido que se quiere salir de España, que ese es su objetivo declarado, es bastante evidente, y lo han dicho en el Congreso, es decir, no es que lo opine yo, han dicho que les importa un pimiento la gobernabilidad de España, estas son palabras literales de la diputada Basa de Esquerra Republicana en el Congreso, pues creo que no es bueno entregarle la llave de la gobernabilidad de España como se está haciendo. Para mí es evidente. Sabe que ya se lo han dicho muchas veces, pero ¿pudieron ustedes quitarle la llave? Bien, esto en el año 2019 efectivamente había una situación política, pero yo creo que lo que está haciendo Ciudadanos ahora es precisamente demostrar que hay una alternativa, que el gobierno de Sánchez tiene una alternativa, porque Esquerra y Bildu no son necesarios aritméticamente para poder sacar adelante unos presupuestos importantes para España. ¿Eso es autocrítica? ¿Es el reconocimiento de un error anterior? No, es el reconocimiento de lo que está haciendo Ciudadanos ahora mismo con Inés Arrimadas al frente. Hablando de números, España 6, Alemania 0. Yo se lo voy contando todo. Bueno, pues ese es... Buena noche, ¿no? A pesar de los números malos, realmente malos, ese es por lo menos uno bueno. José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en la televisión pública. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno.